La democracia como forma política propiciatoria del logos y como obligado corolario de un nuevo concepto de virtud. Carlos Gaviria Díaz. Buenos días para todos y todas. La Alianza de Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos les da la bienvenida a la segunda jornada del seminario 25º, La democracia, un saber y un hacer por reinventar en la escuela. Queremos reiterar nuestro agradecimiento al Parque Biblioteca de Belén, lugar que nos abrió las puertas para llevar a cabo este seminario, a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo por apoyarnos este año, a la profesora Hildamar Rodríguez por su asesoría pedagógica y acompañamiento en la gestión de algunos de los ponentes que entre ayer y hoy han estado con nosotros, a la Corporación Cultural Estanislao Zuleta y Mujeres Confiar por el apoyo en la difusión del evento, a Eduardo Cano y a Pedro Rojas por el diseño de las piezas que promovieron el seminario, al equipo de logística que también nos acompaña en el transcurso de este encuentro y finalmente a las organizaciones y a los miembros que conforman el comité coordinador de la Alianza de Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, Colegio Colombo Francés, Fundación Educativa Soleira, Corporación La Ceiba y Fundación Confiar. Los invitamos también a que nos sigan y participen a través de nuestras redes sociales, por Facebook Maestras y Maestros Gestores y por Twitter @maestrosgestores. También les recordamos poner en silencio sus aparatos electrónicos con el fin de no interferir en las presentaciones de conferencistas, ponentes y expositores. Luego de estas indicaciones podemos dar inicio al panel del día de hoy. ¿Cómo podemos vivir juntos y juntas en la escuela? Invito a Isabel Salazar, profesora del Colegio Colombo Francés y miembro del Comité Coordinador de Maestras y Maestros Gestores, quien moderará este panel, así como a los panelistas Erika Areiza y Alexandra Agudelo. Muy buenos días a todos y todas. Me place mucho estar en esta mesa hoy, acompañar a las dos maestras que tengo a mi lado y a ustedes en este intercambio de la palabra que espero que sea muy fructífero. Vamos a estar esta horita disfrutando de las ponencias de Alexandra Agudelo y Erika Areiza. Voy a hacer una corta presentación de Erika para darle la palabra. Ella tiene 20 minutos, luego escucharemos a Alexandra, que me quedó aquí atrás, otros 20 minutos y contaremos con 20 minutos para nuestra conversación. Entonces espero que lo disfruten mucho, que ya estemos despiertos y que estemos muy atentos. Bueno, Erika. Erika Areiza es coordinadora de las prácticas pedagógicas de la Licenciatura de Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia. Y ella nos ha ofrecido, entre otras posibilidades, una conferencia con el siguiente título que es muy bello: Maestras, maestros y escuelas, invitados de la vida para confrontar la infamia y habitar el lenguaje de lo posible. Bienvenida, Erika. Gracias. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias también a los organizadores de este seminario por la posibilidad de compartir esta reflexión y por la posibilidad también de nutrir este espacio tan especial que hemos visto que desde ayer estaba atravesado por esa dimensión sensible de la palabra y por esa maravillosa posibilidad de intercambiar nuestras reflexiones y ponerlas al servicio de un debate tan necesario como en estos tiempos a propósito del tema de la democracia y la relación con la educación y la escuela.
Voy a leer el texto que se va a centrar en 4 asuntos fundamentales. Me interesa volver la mirada sobre las instituciones formadoras de maestros, pues a propósito de la necesidad de pensar en los tiempos actuales, una formación humanista que comprenda esas dimensiones ética, estética y política. Y me interesa en ese sentido también volver la mirada sobre los maestros y las escuelas y el modo en cómo podemos agenciar unos espacios para confrontar la infamia y convocar otro tipo de lenguajes. Y a propósito de esos otros lenguajes, me interesa entonces finalmente hablar de algunos asuntos que tienen que ver con el lugar de las artes en la construcción de esa formación humanista y sobre todo en lo que tiene que ver con la memoria y el pensamiento crítico. Y finalmente habrá unas consideraciones y unas provocaciones. Aperturas, la necesidad y otro comienzo vital. En una entrevista publicada por el diario El País de España, el gran humanista George Steiner afirma: «Estoy asqueado por la educación escolar de hoy, que es una fábrica de incultos». Luego sostiene: «Porque Heidegger es tan importante para mí, porque nos enseña que somos los invitados de la vida y tenemos que aprender a ser buenos invitados». Estas ideas me desacomodan. ¿Acaso puede quedar indiferente alguien que tiene un estrecho vínculo con el ámbito escolar? Me detengo en la primera expresión del pensador francés y encuentro en ella una paradoja a propósito de la tarea misional de la escuela. Si esta institución está llamada a introducir a los sujetos en la cultura, ¿por qué confluye también allí el peligro de devenir inculto, de marginarse de las herencias culturales y de la posibilidad de construir nuevas tramas sociales? Es conveniente decir que sobre este fracaso de la escuela han advertido otros grandes intelectuales de la pedagogía y de otros campos de saber que, entre el desconcierto y la esperanza, tratan de poner en escena los desaciertos y las posibilidades de la institución escolar en los tiempos actuales. Creo entonces que si todavía seguimos pensando una escuela posible, es porque aún no ha sido posible la escuela que hemos pensado. Me detengo en la segunda expresión de Steiner y me pregunto qué tipo de invitados de la vida somos los maestros, qué modos de habitar el mundo proponemos, qué moradas para sí mismos y para los otros agenciamos en nuestras prácticas cotidianas. En últimas, qué invitados somos para las escuelas y a qué escuelas invitamos. Creo con convicción que en las instituciones formadoras de maestros recae la gran responsabilidad de formar a esos grandes invitados de la vida para alentar el loable y exigente proyecto humano de formar a otros, profesión que se alcanza porque ha habido antes un cultivo de sí en todas las dimensiones de la existencia. Pienso en las facultades de educación, por ejemplo, y reconozco el compromiso pedagógico, ético y político que las asiste hoy. Es claro que ya no basta con insertar a los maestros en formación en unas comunidades de saber, con ayudarlos a escalar paso a paso el monte Everest del conocimiento más elevado. Tampoco es suficiente con que se apropien de las reglas, normas y dispositivos de la cultura académica. Es necesario, como insistiera el maestro Pablo Freire, formar en la lectura de la palabra y en la lectura del mundo. Y la lectura del mundo y la lectura de la palabra de hoy nos revela un rostro que se ha hecho cuerpo y transita con soltura y comodidad por las avenidas de la ciudad, por nuestra geografía campesina, por los senderos del corazón. Es el rostro de la infamia, la misma que, en nombre de un poder, un saber, una ideología o una ambición, pisotea la dignidad humana, somete a los hombres y a las mujeres a la crueldad y al sufrimiento, anula el derecho a la palabra, al relato, a la memoria. Sé que los maestros y las escuelas hemos sido invitados de la vida para llevar a cabo muchas misiones, pero creo que en estos tiempos una de las más necesarias es aunar esfuerzos para que la infamia no tenga lugar, para que no adquiera rostro, para que no se haga cuerpo, para que no transite. Este proyecto antiinfamia es ante todo un proyecto humanista. ¿Y quiénes, si no los programas de formación de maestros, están llamados a promover esta misión? Maestros ciudadanos del mundo, narración y resistencia. El lente del reconocido fotógrafo brasileño Sebastián Salgado se posa en las entrañas de una humanidad desnuda, herida y persistente. En su documental La sal de la tierra asistimos a una crónica visual sobre el dolor, la guerra, el desamparo, la muerte, las formas de vida de distintas comunidades del mundo que agonizan o sobreviven. En esta narrativa descubrimos el registro fotográfico de una multitud de hombres que, como pequeños puntos negros en la vastedad de un universo inhóspito, arañan el deseo de sobrevivir mientras la boca agreste de las minas en las que trabajan parece devorarlos.
Más adelante, la cámara nos revela niños africanos cuyos huesos se preguntan dónde están sus músculos, esos abrigos carnosos que no los cubren porque una peste llamada hambre se ha ensañado con ellos. La miseria de Ruanda irrumpe en nuestros ojos, en el rostro infame de un genocidio que no se olvida. El fuego ardiente del petróleo en la guerra del Golfo nos quema la retina y nos abraza con sus ambiciones humeantes. Salgado nos invita a un recorrido por las dimensiones más dramáticas de la condición humana. Con razón ha dicho el escritor uruguayo Eduardo Galeano, las fotografías de Salgado ofrecen un múltiple retrato del dolor humano, al mismo tiempo nos incitan a celebrar la humana dignidad. Nada que ver con el turismo de la miseria. Estos trabajos no violan el alma humana, sino que la penetran para revelarla. La apreciación de este documental tuvo lugar en un espacio de formación de maestros de la Facultad de Educación. Estudiantes y profesores centramos la mirada en esta producción que dejó, además de la conmoción provocada por los rostros de la infamia que se retratan allí, preocupaciones donde revolotean preguntas como ¿cuál es el lugar del maestro en tiempos de miseria? ¿Qué papel cumpliría una pedagogía de la memoria en la reinvención del mundo? ¿Qué pueden aportar la literatura y otras manifestaciones artísticas en la comprensión y confrontación de la vileza humana? Para avanzar en la comprensión sobre estos cuestionamientos es menester abrazar algunas convicciones. Es irrenunciable la tarea de apostarle a una formación humanista que asuma con decisión la formación estética, ética y política. El filósofo palestino Edward Said, en su artículo El humanismo como resistencia, sostiene, comillas, el humanismo es la única forma de resistencia, me atrevería a decir que la definitiva, que tenemos contra las prácticas inhumanas y las injusticias que desfiguran la historia, cierra. En el valor de dicho pensamiento, en la configuración de unas sociedades más democráticas y justas, insiste también la filósofa norteamericana Martha Nussbaum. En sus planteamientos es recurrente la apuesta por una educación que haga frente a los embates de un modelo de desarrollo económico sustentado en el afán de lucro, en el dinero y en la competitividad como garantes de bienestar, a partir de un modelo de desarrollo humano sustentado en las artes y en las humanidades y dentro de ellas en la posibilidad de la formación de lo sensible, de una imaginación narrativa que se dé el permiso de conocer cuál es el relato del otro, propuesta que se sintetiza en la idea de formar ciudadanos del mundo, una categoría potente para pensar la formación de maestros capaces de criticidad, de actitud reflexiva, de gesto sensible y por supuesto de seres conocedores de la historia, la escrita y la oral, la oficial y la otra, la de los vencedores y la de los vencidos. Pues del peligro de una sola historia advierte la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, cuando dice, la consecuencia de la historia única es esta, roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes. Y si algún pedagogo ha interpretado la historia única, es el maestro latinoamericano Pablo Freire, quien nos habla justamente de que la educación que no reconoce un papel altamente formador en la rabia justa, en la rabia que protesta contra las injusticias, contra la lealtad, contra el desamor, contra la explotación y la violencia, está equivocada. Propone entonces una rebeldía amorosa que trasciende la simple denuncia para disponerse a un accionar que cree en la posibilidad de la transformación y crea las condiciones para ello. Considero que las prácticas pedagógicas de los maestros y los procesos de formación que se pueden alentar desde ámbitos como el lenguaje, la literatura y otras manifestaciones artísticas son ya una condición de existencia para esa ciudadanía, para las historias múltiples, para la rebeldía del corazón amante y actante, para la construcción de memoria, para la comprensión de la infamia y para su destierro. Escuela, arte y memoria para crear otras moradas posibles. Profesores y estudiantes coincidimos en la jornada de sustentación de los trabajos de grado de la licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana. El periodo académico correspondiente a 2016-1 nos despide con un encuentro académico donde los maestros en formación vienen a contarnos sus viajes luego de los trayectos investigativos y pedagógicos recorridos. Es el turno de una joven estudiante que, en medio de un aparente nerviosismo y de la satisfacción de llegar a esta instancia, inicia la presentación de su trabajo. Este se centra en la reconstrucción narrativa de la historia de vida de dos maestras a quienes les ha tocado vivir los efectos del conflicto armado en Colombia. Una de ellas es la misma estudiante. Relata esta joven próxima a recibir el título de licenciada que cierta noche, justo cuando la infancia habitaba sus días en medio del juego desprevenido, en una vereda silenciosa acechada por el miedo, los pasos de la infamia irrumpieron en su casa y le arrebataron a su madre. De nada sirvieron los gritos, las huidas, los resguardos debajo de una cama que no se mostró cómplice.
Hasta allí llegó el ruido estridente, letal. Es sorda y ciega la infamia ante la súplica y el gesto que clama humanidad. Escuchamos su relato en medio de un silencio triste, impotente, reflexivo. Ella luce tranquila y dice que es la primera vez que no irrumpe en llanto en tantas veces que ha narrado esta experiencia. Luego dice algo que empieza a dar vueltas en mi cabeza. Sostiene que la escuela le ayudó a sanar y a perdonar, que la escuela le dio la seguridad y la confianza que se le había escabullido, que la escuela le ayudó a ubicarse en el mundo porque ella llegó perdido a la ciudad. Y al final de su intervención afirma, sin titubeos, que cree en la escuela y en su papel en la resolución del conflicto, que cree en el compromiso político de los maestros. Este testimonio acentúa el valor de la escuela en la generación de espacios de acogimiento y hospitalidad para que el ser humano encuentre sus silencios y su palabra, para que construya su propio relato y adquiera el derecho a vivir otra historia cuando lo que lo ha antecedido ha dejado moretones en el alma. La escuela es también un espacio para la memoria, para pasar por el corazón un pasado que, lejos de una materia fosilizada, ajena a la hora, es un tiempo vivo que se reinterpreta y resignifica en el recuerdo. Por eso, la necesidad de convertir el aula en un laboratorio de la palabra, en una morada del lenguaje que acontece en la vida de los niños y los jóvenes. Ya no se trata de ese lenguaje de jurisprudencia al que parece referirse Carlos Escliar, esto es, al lenguaje agotado en el control, las normas, la inspección, sino aquel que se muestra hospitalario, que posibilita la narración, la conversación, el despliegue de la creatividad, la creación de espacios democráticos, la configuración de la memoria personal y colectiva como texto en constante reescritura y reinterpretación. Y es en este asunto en el que me voy a detener a continuación a propósito de algunas configuraciones estéticas que nos llegan desde diferentes expresiones del arte. Quiero traer a colación una película en la que hay una triste coincidencia con el relato al que aludí al inicio de este apartado, como la joven maestra a quien la violencia la privó de disfrutar de la compañía de su madre el resto de su vida. En la producción cinematográfica animada La tumba de las luciérnagas, también sus protagonistas viven como consecuencia de la infamia la pérdida de su progenitora. En esta cinta japonesa dirigida por Isao Takahata, asistimos a la historia de dos hermanos, Seita y Setsuko, un niño de 14 años y una niña de 5, quienes en el marco de la Segunda Guerra Mundial ven cómo las bombas lanzadas por la aviación estadounidense van arrasando con su pueblo. Fueron esos ataques los que acabaron con la vida de su madre. Hay una escena terrible donde el niño observa al ser que le dio la vida envuelto en unos yesos que le dan el aspecto de momia, una vida quemada por el fuego. El resto de la historia se sintetiza en una extensa lucha por sobrevivir en medio del desamparo y los confusos ataques que no cesan. A continuación lo que vemos es también un poema de Pedro Salinas, el poeta español, poema que se llama Justo Cero y que alude también a estas bombas que fueron lanzadas en esa época. Dice: invitación al llanto, esto es un llanto, ojos sin fin, llorando, escombrera adelante, por las ruinas de innumerables días. Luego aparece un poema de Vinicius de Moraes, que es un poeta brasileño que se llama irónicamente justamente La Rosa de Hiroshima, y pues que también alude de hecho pues a la forma que adquiere esa bomba que fue lanzada allí y pues que dejó a su paso grandes despojos, vejámenes y excesos. Luego aparece también el poeta español, este es el Guernica de Pablo Picasso, haciendo una alusión a que esa referencia a las bombas pues también es bastante recurrente de otras expresiones artísticas, en este caso del Guernica, donde vemos justamente cómo se retrata el bombardeo que sufrió este pueblo del País Vasco en el marco de la Guerra Civil Española, y que lo que vemos allí son caballos vociferando dolor en una mueca monstruosa, una madre retorcida de dolor mientras abraza la muerte de su hijo, mujeres huyendo en medio del aturdimiento, un toro imponente que simboliza el poder inclemente y destructor. Esto lo traigo a colación para decir que muchos cineastas, pintores, escritores han hecho crónica poética de la crueldad y por ello es importante que ellos tengan un lugar preponderante en las escuelas. A propósito del papel de la literatura y la poesía, Fernando Bárcena sostiene: la verdad del poeta es siempre una denuncia, una verdad cargada de memoria, y agrega: la literatura, más que pasatiempo o ovación, es quizá la más completa forma de examinar la condición humana y sus dilemas más trágicos. Y luego lo que planteo es que cómo desmentir esto, por ejemplo, con esta producción poética de León Felipe, también un poeta español,
donde pues a partir de este poema de Auschwitz recrea justamente y ponen también en primera escena a un niño que está esperando su turno para los hornos crematorios de Auschwitz y quiere significar allí pues que qué más infierno que ese, y que por favor Dante, que también, y otros poetas franceses que también tematizaron en su poesía sobre el infierno, pues que guarden un poco de silencio. Entonces, de nuevo, como en la película La tumba de las luciérnagas, como en los poemas citados y como en el cuadro del pintor cubista, los niños están en el plano de la tragedia. ¿Qué podría esperarse de Auschwitz, el infierno sobre la tierra, como lo sugiere el poeta? También así lo va a llamar un filósofo de la educación español, este es Jean Carlos Melis, y en un libro que se llama justamente La elección de Auschwitz, y en otro que en coautoría con Fernando Bárcena se llama La educación como acontecimiento ético, Natalidad, narración y hospitalidad, va a hablar de que Auschwitz no se agota simplemente en un campo de concentración en el marco del holocausto nazi, sino que es sobre todo una metáfora de todos los totalitarismos que han sufrido las sociedades en el siglo XX. Y es que nunca había sido, y bueno, y ahí después de eso es que llamo la atención sobre la necesidad entonces de recordar y de volver a la memoria, pero sobre todo de poner a nuestros niños y a nuestros jóvenes en relación con ese tiempo histórico, en relación con ese pasado que no tiene que estar silenciado, que es importante que se problematice y que tenga un lugar en la escuela. Y es que nunca había sido tan necesario apelar a la experiencia de hacer memoria como en estos tiempos. ¿Acaso porque los silencios se han roto de tanto apretujarse en las celdas del miedo? Porque la verdad se ha cansado de vestirse con el traje del acomodo y la conveniencia, porque ya no hay garganta para tanto grito. Hay una autora que es Chantal Maillard que ella dice: la historia de la humanidad no es acaso toda entera desde sus inicios la historia de un crimen. Las naciones europeas no cesan de recordarse mutuamente el holocausto judío, pero ¿fue este el único? ¿En qué ciudad se decretó el genocidio en Namibia? ¿En qué mes el de Armenia, el de Ucrania, el de España, el de la Franja de Gaza? ¿Lo recordamos? Y si volvemos la mirada sobre nuestra historia latinoamericana, sabemos en qué tiempo el proyecto colonizador español que atropelló a los pueblos indígenas y arrasó con su patrimonio cultural y simbólico, sabemos en qué época la explotación cauchera en la selva amazónica, sabemos en qué tiempo las dictaduras de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, cuáles décadas podrían dar testimonio de las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. ¿Lo recordamos? ¿Y qué pasaría si le preguntáramos a nuestros niños y a nuestros jóvenes sobre esto? Creo que podríamos adelantarnos un poco a las tendencias en estas respuestas. Luego traigo a colación, para el caso colombiano, algunas producciones artísticas que podrían generar esos ámbitos de reflexión alrededor de estos asuntos que tienen que ver con la memoria, con la construcción de espacios democráticos, con la importancia de volver a los lenguajes, porque ellos tienen una doble cara. Es posible que tengan también esa capacidad de creación y esa dimensión de lo sensible, pero en nombre de ellos también se ha pontificado y se han creado muchas visiones totalitarias y pensamientos únicos. La Siempre Viva de Miguel Torres, que es una obra que recrea lo sucedido en 1985 con la toma del Palacio de Justicia, y luego un libro muy bello de Jairo Buitrago que se llama Camino a Casa, y pues que recrea la historia de una niña que ha perdido a su padre porque está desaparecido, y aparece entonces la figura de un león representando a esa figura paterna. Por favor, pasa a la otra. Entonces, ahí hay unas sugerencias muy valiosas alrededor de eso. Lo que hago luego es como llamar la atención sobre esa importancia de volver a esa memoria, que en Diálogo con todo Europa se trata sobre todo más que de una memoria literal que recuerda los hechos tal cual, en una memoria ejemplar, que reconociendo el pasado trata de crear también otras formas del presente y de escribir otro guión para estos tiempos. Luego, entonces, hay unas, pues ya un poco rápido porque creo que se me acabó el tiempo ya. Por eso no pude leer los poemas completos porque, bueno, por el tiempo me estaban haciendo acá señitas, pero perdón. ¿Cómo? Sí, el papel odioso, como decía ayer el maestro. Hago al final entonces unas consideraciones finales, no sin antes entonces relacionar a algunos otros artistas colombianos ya de la narrativa, como por ejemplo García Márquez, Álvaro Mutis, Óscar Collazo, Roberto Burgos y Pablo Montoya, de la dramaturgia, por ejemplo como Enrique Buenaventura, que en su libro Los papeles del infierno creo que hace una radiografía muy valiosa de lo que ha sido el contexto de la violencia en Colombia, y luego desde la poesía, autores como José Manuel Arango, Elí Ramírez, Juan Manuel Roca, Mario Rivero, entre otros, y desde la plástica como Óscar Muñoz, Doris Salcedo, Freddy Serna, Beatriz González, Débora Arango, entre otros. Consideraciones finales del lenguaje de la infamia al lenguaje de la posibilidad.
Hoy más que nunca se hace necesario que la escuela, como escenario sociocultural que no está a espaldas al mundo, se ocupe de problematizar los fenómenos sociales y acontecimientos históricos que han afectado y determinado la existencia humana y el devenir social y político de los continentes. De ahí la importancia de poner el acento en procesos de reconstrucción de la memoria que den aperturas a nuevas fugas y posibilidades para pensar acciones políticas y vitales que permitan configurar nuevas formas de vivir en sociedad y de crear comunidad. Reitero que se trata de una memoria reflexiva, de un pasado que se hace texto susceptible de reinterpretar y de convocar formas de pensamiento y de acción sustentadas en una idea de justicia. Es en lo que insiste Todorov cuando habla de la necesidad de hacer un uso ejemplar de la memoria, uso que trasciende, según el autor, a una memoria literal que recupera los hechos del pasado, pero estos resultan intransitivos y no van más allá de sí mismos. Según él, el uso ejemplar, en cambio, permite utilizar el pasado con miras al presente, servirse de las lecciones de las injusticias sufridas para compartir las que tienen vigencia hoy y abandonar el yo para ir hacia el otro. Toda una perspectiva ética donde lo vivido se resignifica para que la infamia no se repita. Hoy más que nunca es necesario involucrar a los niños y a los jóvenes en procesos formativos capaces de ponerlos en conversación y en confrontación con las herencias culturales e históricas. Solo así podrán invitarse también a hacer un uso ejemplar de la cultura, de la historia y de la memoria, de modo que no sean solo espectadores desde la tribuna de la indiferencia, sino sujetos participantes cuya sensibilidad, criticidad y capacidad inventiva pueda aportar a la escritura de un nuevo guión para estos tiempos. Se trata de insistir, como bellamente lo dice Freire, en que su papel no es solo de quien constata lo que ocurre, sino también el de quien interviene como sujeto de ocurrencias. Hoy más que nunca es necesario revitalizar el campo de las humanidades, de las ciencias sociales y de las artes, tanto en las escuelas como en las universidades, para que haya presencia de discursos contrahegemónicos que, desde la capacidad de agencia de las distintas subjetividades políticas y desde la experiencia estética y multisensible, den lugar no a una única historia, sino a una constelación de relatos, donde lo acallado se convierte en elocuencia resonante, donde lo acomodado salte de su butaca para verse desde otro ángulo, donde lo naturalizado mude de piel para mostrar las cicatrices, donde la belleza y la miseria se redimensionen, donde la infamia se confronte y se delate. Y finalmente, hoy más que nunca es necesario que en las universidades y en las instituciones formadoras de maestros nos ocupemos de pensar pedagogías para la paz que creen condiciones de posibilidad para hacer en la palabra y en el silencio, para mirar en el mundo y en el otro una humanidad posible, un nicho de esperanza donde podamos habitar sin resentimiento, sin miedo, sin las sombras que no dejan ver otro horizonte. Muchas gracias a Erika por su bella ponencia. Vamos a dar curso a que Alexandra Gudelo, coordinadora de la Maestría en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, nos presente su ponencia titulada Democracia en la Escuela, elucidarios desde la subjetividad política. Bienvenida, Alexa. Bueno, buenos días para todos y todas. Quiero comenzar diciendo que me alegra mucho volver a ver a muchas personas que no veía hace mucho rato. Este es un espacio para mí con muchos recuerdos, con muchas apuestas y con muchas historias, y estar aquí siempre me llena de mucha emoción. Y quiero comenzar también haciendo una confesión. Yo llevo los últimos 6 años de mi vida académica estudiando el uso político del miedo. Y pues lamentablemente cada vez encuentro más lugares y más situaciones donde hacer trabajo empírico. Cada vez encuentro más evidencias de que el uso político del miedo es un arma que está definiendo la gubernamentalidad en el planeta. Pero las 2 invitaciones que me ha hecho Maestros Gestores este año me ha obligado a pensar me ha obligado a poner los pies en la tierra, me ha obligado a preguntarme, bueno, ¿y entonces qué hacer con eso? ¿Sí? Ha sido una invitación muy bella, y de las 2 invitaciones que me han hecho, yo he venido escribiendo un texto, que me imagino será el texto que debo entregar después, sobre el valor de la democracia.
y el papel de la escuela en la recuperación de de la democracia en el mundo. Por eso quisiera decir que aunque hoy por hoy la condición democrática en América Latina y en el mundo está seriamente desmantelada, digamos que los estados están viviendo un proceso serio de desmantelamiento democrático, pues también considero, de la mano de Boaventura de Sousa Santos, que es importante pensar el Estado como un novísimo movimiento social. Es decir, pensarnos nuevamente el papel del Estado y pensarnos el lugar de la democracia en los estados que queremos. Durante mucho tiempo, las izquierdas y los movimientos de resistencia y de oposición en el mundo han esquivado la pregunta por el Estado, un poco pensando en que el Estado es esa figura con la que tenemos que pelear y a la que tenemos que renunciar. Creo que es necesario volver a la pregunta por el Estado, volver a la pregunta por la democracia y en ese sentido recuperar la definición de la democracia como un gobierno de lo visible, como un gobierno de la participación, pero también como un gobierno de lo posible. En ese sentido, quiero presentarles hoy algunas reflexiones sobre las posibilidades que tenemos en la escuela para una formación desde la subjetividad política que nos permita afrontar nuevos ejercicios democráticos en el mundo. Y para eso pues voy a apelar a unos rasgos también de la subjetividad política que, bien valga decirlo, considero que es una categoría mucho más potente que la categoría de ciudadanía, toda vez que la categoría ciudadanía tiene por su definición limitaciones para ir más allá de lo que corresponde, digamos, a la participación política, a la relación con el Estado, a los ejercicios del derecho y a la configuración de la identidad nacional. Es decir, para mí ha sido muy importante entender que la subjetividad política es una posibilidad que no solamente opera en la formalidad de la relación del sujeto con el Estado, sino que implica una disposición para la construcción subjetiva del mundo, para la construcción de la política, como bien la plantea Hannah Arendt, como eso que sucede entre nos, que nos ocupa a todos y a todas y que no está sujeto a la condición de mayoría de edad. Precisamente, para hablar de la subjetividad política, quiero comenzar mirando esta imagen que les estoy proponiendo. La primera, por favor. Y precisamente la quiero como traer a colación por la promesa de la escuela, ¿sí? ¿Cuál es la promesa de la escuela frente a la formación de subjetividad política? ¿Cuál es la promesa de la escuela en términos democráticos? ¿Cuál es la promesa de la escuela frente al futuro? La frase dice: con sentido de pertenencia y responsabilidad lograremos el éxito. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me parece que es una frase bastante problemática, ¿sí? Primero, porque estamos comprometiendo el éxito de los estudiantes a una vinculación con la institucionalidad y con el cumplimiento formal de los deberes. Pareciera que el éxito y la posibilidad de que los sujetos alcancemos o que avancemos más bien en un proyecto de vida digno depende del cumplimiento de las normas y no de la reflexión crítica de los mundos y de los contextos en los que vivimos. Por eso el título que le he dado a esta presentación, Democracia en la Escuela, elucidarios desde la subjetividad política, lo que pretende es problematizar los modos en los que en la escuela estamos formando en subjetividad política. Es decir, cuáles son las herramientas de las que los maestros, maestras y todas las personas de la comunidad educativa nos podemos apropiar para detonar no solamente en los estudiantes, sino también en nosotros ejercicios de una subjetividad política que trascienda el ejercicio de los derechos, el ejercicio del gobierno escolar, el ejercicio de la participación en el escenario de la escuela. Sigamos.
Dice Norberto Bobbio que la democracia es por esencia el gobierno de lo visible, es decir, el gobierno a través del cual las decisiones se toman de una manera transparente, con participación y con la posibilidad de que las decisiones que allí se tomen pues sean de beneficio común. Pero parece que esta promesa democrática no la hemos cumplido y no la cumplen las democracias contemporáneas. Un poco es eso lo que nos advierte la frase que hay en el muro. Chicos y chicas que ven en la escuela un escenario donde no hay posibilidades de un ejercicio político, donde no hay posibilidades de formación, donde no hay posibilidades de pensar la vida, donde la vida acontece por fuera de la escuela, ¿sí? Y dice también Norberto Bobbio, en la democracia la demanda es fácil y la respuesta es difícil. Por el contrario, la autocracia tiene la capacidad de dificultar la demanda y dispone de una gran facilidad para dar las respuestas. Con esto quiero introducir un concepto y es el concepto del tiempo en la formación democrática en la escuela. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos en la escuela, muchos de los procesos y procedimientos que en apariencia son procesos democráticos, nos resultan lidiosos, pesados, complejos, porque nos demandan muchísimo más tiempo. Por eso la escuela tiende en muchas ocasiones a ser un ejercicio autocrático más que democrático, es decir, a acelerar, a instrumentalizar la participación de los estudiantes en la escuela para poder acelerar los tiempos escolares. Los manuales de convivencia tienen incorporada esa pretensión del tiempo. Cuando establecemos qué pasa cuando un chico comete una falta, cuando la comete 2 veces o cuando la comete 3. Esos procesos de instrumentalización democrática que vive la escuela son altamente perjudiciales para la subjetividad política. Y me refiero a la minimización del tiempo que tenemos para la conversación, la interlocución y la participación efectiva de los estudiantes en la toma de decisiones escolares. No es lo mismo un ejercicio de participación de los estudiantes con el tiempo necesario y suficiente para recuperar sus voces, para recuperar sus narrativas, que un proceso de participación democrática instrumentalizado con procesos, con procedimientos, con estándares que hacen fácil las cosas. Lo mismo sucede cuando en los manuales de convivencia determinamos los deberes, los derechos, las causas y las consecuencias de los comportamientos de los estudiantes. Ese proceso de instrumentalización de la vida escolar es, insisto, altamente perjudicial para la subjetividad política. Elimina la reflexividad de los estudiantes, pero elimina también la reflexividad de los maestros y maestras. Elimina la posibilidad de pensar la tensión autonomía-heteronomía, que no es otra cosa que la capacidad de pensar por qué actúo de esta manera y en qué marco de reglas y de normas me puedo comportar. Pero hay todavía una consecuencia más nefasta de la instrumentalización democrática en la escuela, y es el cerramiento del círculo ético, es decir, obligarnos a pensar que los comportamientos y las consecuencias de lo que nosotros hacemos en la escuela nos compete exclusivamente a cada uno y a cada una, que lo que nosotros hacemos no tiene un impacto más allá de nosotros o del mismo escenario de la escuela. Por eso quiero proponerles, pasemos por favor, quiero proponerles esta mirada. Esta es una mirada que estoy desarrollando un poco más en el texto, pero que quiero hoy de manera sintética por el tiempo presentarles de la siguiente manera. La subjetividad política implica una disposición del sujeto para pensarse, pensar a los otros y comprometerse con lo político.
Y eso no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la mayoría de edad, tiene que ver con la posibilidad de que un sujeto, desde que está tomando conciencia de sus actos, entienda que sus actos tienen repercusiones en los otros y en las otras, ¿sí? La formación en la subjetividad política se hace posible desde la primera infancia. No es, como en el caso de la ciudadanía, un ejercicio que formaliza la relación del sujeto con el Estado. La subjetividad política es posible de formar, ¿sí? Hay un texto muy bello que les quiero recomendar de Alexander Silva, que es un profesor de la Universidad Distrital de Bogotá, y el profesor Alexander escribió un texto muy bello que se llama La formación de la subjetividad política. Y es casi una guía para maestros y maestras, una guía que reconoce obviamente la capacidad creativa de los maestros y maestras, pero que da unas pistas muy interesantes para que podamos, desde cualquiera de las áreas, es decir, no tenemos que crear un área curricular de subjetividad política ni un proyecto transversal de subjetividad política. La subjetividad política se forma a través de la interacción del maestro y el estudiante, a través de la interacción de los diferentes actores escolares. Este es un texto muy bello que se los quiero dejar como referencia. Pero volvamos a la categoría de subjetividad política. La subjetividad política tiene unas tramas muy interesantes, casi todas ellas tensionales. ¿Qué implica eso? Que no son una cosa o la otra, sino que siempre se mueven en esa tensión. La subjetividad política se expresa en la medida en la que yo soy capaz de lidiar con esas tensiones. La reflexividad es una de las condiciones fundamentales de la subjetividad política e implica la capacidad del sujeto para pensarse y para pensar a los otros, para pensarse el contexto en el que está y para detonar un pensamiento crítico que sea capaz de oposición. Como bien lo dice Luis Villoro, una de las mayores condiciones de la revolución es que los sujetos tengan capacidad reflexiva y disruptiva, es decir, una capacidad de pensar críticamente el mundo, de pensar críticamente los contextos y en consecuencia proponer alternativas de cambio y transformación. La reflexividad implica, por lo tanto, esas dos cosas, no solamente la capacidad de criticar o de decir con qué no estoy de acuerdo, implica también la capacidad de proponer, de formular, de crear, ¿sí? De diseñar alternativas para resolver la convivencia con otros y otras. La otra trama, la otra tensión interesante de la subjetividad política, de la que ya he hablado en algunos espacios, es la tensión autonomía-heteronomía. Y yo quiero rescatar el valor de lo heterónomo, en el sentido de que nos formamos siempre en un marco de referencia. Nos formamos siempre en ejercicios de libertad que tienen unos marcos de referencia. La autonomía no es hacer lo que yo pienso porque a mí me parece. La autonomía es un ejercicio que siempre se tensiona con la heteronomía. No en vano, los mejores ejercicios de evaluación educativa los hacemos como autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Porque la autonomía implica que yo sea capaz de valorar lo que yo hago, que sea capaz de valorar por qué y para qué lo voy a hacer, pero también, insisto, la consecuencia que eso tiene para los otros y para las otras. Esos dos primeros rasgos, esas dos primeras tramas de la subjetividad política tienen que ver con la participación y la elección reflexiva, activa y efectiva que requiere la democracia. Es decir, una subjetividad política, digamos, robusta, nos permite un ejercicio democrático en clave de participación y de elección. Una participación y una elección que tienen consecuencia, no solamente en el escenario privado, sino también en el escenario público. Los otros dos rasgos, esto siempre es una trampa, uno dice que uno lee para no… Bueno, los otros dos
rasgos tienen que ver con la ampliación del círculo ético y la negociación del poder. A mí me gustan mucho esos dos rasgos de la subjetividad política, que se diferencian mucho de la categoría ciudadanía, precisamente porque la ampliación del círculo ético es la posibilidad de expandir mi preocupación por el mundo, mi preocupación y mi ocupación por el mundo. Cuando yo amplío mi círculo ético, no solamente me importa mi pareja, mi familia, sino que me importan otros y otras. Mientras más expandido está mi círculo ético, más robusta es mi subjetividad política, pero también mayor capacidad tengo de negociar el poder. El poder no solamente se negocia en la relación Estado, gobierno, sujeto. El poder se negocia en los escenarios públicos y en los escenarios privados. Un sujeto que tenga una subjetividad política con estos dos rasgos robustecidos será entonces un sujeto que en el ámbito democrático podrá tener capacidad de tomar decisiones sobre lo colectivo y tendrá una potencia enorme en términos del carácter público del poder. Es decir, reconocer que el poder es una fuerza, como dice Foucault, que está a disposición de todos y todas, que no implica necesariamente dominación, también implica emancipación y resistencia. Y el tercer bloque, el espacio público, el sueño, la utopía, la acción y la narración, la conciencia histórica, tienen que ver con una promesa muy importante de la democracia, y es la confianza como base de nuestra vida política. Yo creo hoy por hoy, después de estar trabajando tanto tiempo sobre el uso político del miedo, que la confianza es quizá el proyecto político más importante de nuestros tiempos. Y no estoy hablando de la confianza ingenua, es decir, de creer todo. Estoy hablando de la posibilidad de restituir el tejido social. Si hay algo importante en este momento en Colombia, en este momento que estamos viviendo de posacuerdo, es la confianza como proyecto político. Y precisamente en la desconfianza es que los medios de comunicación y los opositores de todo este proceso han ido ganando espacio. Por eso creo que la escuela tiene que apostarle a un proyecto de renovar la confianza como disposición política. Y quiero terminar con la última, por favor, con esta frase de Norbert Lechner. A mí me gusta mucho Norbert Lechner y me gusta porque su confianza en la democracia está asentada en la subjetividad, en el reconocimiento de nuestros miedos, pero también en la capacidad de volver a hacer una promesa de futuro. Dice Norbert Lechner, el futuro es anticipado como promesa. Por eso una política con miras de futuro está cargada de promesas. Ellas ayudan no solo a identificar lo posible, sino a identificarnos como nosotros. La anticipación de lo posible abarca más de una proyección de lo materialmente factible. Implica una reflexión acerca de lo socialmente deseable, especialmente en épocas de alta contingencia, cuando la gama de lo posible se ha vuelto tan abierta, resulta indispensable trazar perspectivas. Es lo que delinea la promesa, esboza criterios para discernir entre todas las posibilidades aquellas que nos permitan a todos y a todas vivir mejor. A mí me parece que es muy importante que recuperemos la promesa de futuro y que la recuperemos en la escuela. Y quiero cerrar con esta anécdota, bueno, que no es una anécdota feliz, lamentablemente. La semana pasada, las últimas semanas, estuve en Honduras y visité varias instituciones educativas y la sensación con la que volví de Honduras es que la escuela perdió la esperanza. Es una escuela en la que los maestros y maestras están repitiendo permanentemente, aquí no va a pasar nada, aquí nada va a cambiar y no veo la hora de irme del país. A mí me impacta mucho que la escuela pierda la esperanza, porque si perdemos la esperanza, si perdemos la promesa de futuro, la educación se destituye la posibilidad de conversación con el otro.
se destituye la posibilidad de pensar juntos y juntas un mundo posible. Yo sé que el panorama que tenemos en este momento en el mundo, en América Latina y en Medellín, no es un panorama bonito, pero precisamente porque no lo es, la escuela tiene que recuperar el lugar de la confianza. Y cuando hablo de la escuela, no estoy hablando solo de la escuela básica, estoy hablando de toda la escuela y de todos los procesos educativos que tenemos hoy más que nunca la obligación de recuperar la confianza, recuperar la solidaridad y recuperar la promesa de futuro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Yo creo y me imagino que tenemos muchas. Mientras nos vamos animando a pedir la palabra, voy a hacer una pequeña conexión entre la palabra de Erika y de Alexandra, pues agradecerle a las dos. Siempre es un placer acceder a discursos elaborados, de tanta contundencia, yo creo, para lo que nos compete como maestros y maestras. Quedo muy impactada, digámoslo del lado de Erika, porque nos vuelve a recordar lo urgente, tal vez no solo en Honduras, ¿cierto?, sino en nuestro propio contexto, lo urgente de volver a afirmar que la escuela debe ser un proyecto para la vida y no un proyecto articulado a las múltiples formas de violencia simbólica, física, y que terminan también en eso que Erika llama de una manera tan contundente como la infamia. Una escuela para la vida que sea un proyecto anti-infamia. Eso yo creo que es un llamado bastante importante y destacar, por supuesto, la importancia de que esto sea pensado desde las instituciones formadoras de maestros. O sea, nosotros usamos en Maestros y Maestras Gestores de Nuevos Caminos el término escuela referido a la escolaridad, obviamente en estas edades contundentes de formación de subjetividad política, pero no hay que olvidar la conexión con esas instituciones formadoras de maestros y maestras. Eso es fundamental, porque además creo que es una posición política y no es una posición política común hoy en día en nuestras escuelas formadoras de formadores, y es resaltar ese papel de la vida dentro de la educación y un proyecto anti-infamia que no le haga eco a ese proyecto exitoso tan publicitado. Y decir que esto nos conecta, ya para darles la palabra a ustedes, directamente con esta categoría que Alexandra de una manera tan inteligente y tan juiciosa y tan pedagoga nos ha acercado hoy, que es la de subjetividades políticas, porque creo que es el esfuerzo de abrir ventanas para entender nuestros contextos y para actuar, digámoslo, desde esos entendimientos, o sea, para orientar esos entendimientos. También es muy importante que nos vuelvan a decir que la escuela puede estarnos vendiendo promesas de integración a la sociedad en donde no está precisamente actuando o promoviendo o fortaleciendo esa subjetividad política y por ende esa construcción democrática que sigue siendo un proyecto vivo, pues no solo una promesa o una ilusión, sino un proyecto vivo. Ambas nos recuerdan que la natalidad, que siempre será eso precisamente, la promesa. Cada que nace un ser, nosotros como sociedad tenemos la posibilidad o no de un nuevo comienzo, de hacer nuevos comienzos, y esos nuevos comienzos se hacen de promesas. Esa narración que es un punto clave también para lo que nos ha pasado y lo que queremos constituir y cómo nos queremos integrar a esa historia, ¿cierto? La manera de contarnos de la mano de las herramientas de la memoria, de esa memoria ejemplar que nombraba Erika. Y por supuesto ese papel de hospitalidad, pero no una hospitalidad, ¿cierto?, que
que nos haga decaer en el esfuerzo también auténtico de querer participar de la construcción de esas posibilidades. Entonces, muchas gracias nuevamente y le doy la palabra al público. Por aquí. Yo voy a aprovechar estas intervenciones para insistir en algo que había mencionado ayer, y es el valor que nosotros tenemos en la Ley General de Educación de 1994. De esa exigencia que hoy tenemos de estar a la vanguardia, de transformar el sistema, y hablamos muy mal del sistema, pero la mayoría de las veces desconocemos el sistema del cual hablamos mal. Desde la Ley General de Educación se nos convoca a que desde la escuela fortalezcamos la investigación como primer referente para construcción curricular. Se nos está hablando de la importancia de la educación a partir de fomentar el pensamiento crítico. Entonces viene la pregunta, si eso está desde el 94, ¿qué es lo que está pasando ahora? Escuchándolas, yo insisto en lo siguiente, ¿por qué no es un asunto de voluntariedad que desde las escuelas de preescolar a 11, los maestros y directivos docentes nos tengamos que volver investigadores? ¿Por qué? Una de las razones es porque la misma ley nos manda formar en investigación científica, y yo no puedo formar en pensamiento científico como me lo pide el artículo 5 de la Ley General de Educación si yo mismo no tengo pensamiento científico. Pero además porque resulta y sucede que tenemos unos aportes muy grandes desde la academia, y cuando hablamos de academia en general es las universidades. Estábamos en un evento en la Universidad de Antioquia sobre prácticas restaurativas en la escuela y un ponente extranjero preguntó: ¿quiénes hay aquí que sean docentes, profesores de bachillerato, de escuela? Entonces muchos levantaron la mano. ¿Quiénes hay directivos? Levantaron la mano. ¿Quiénes son acudientes? Levantaron la mano. ¿Y quiénes son de la academia? Como si la escuela no pudiera ser academia. Como si los maestros no pudieran ser académicos. Entonces están operando unas figuraciones que están ahí, forman parte de una tradición inconsciente. La academia es uno y los maestros y la escuela son otras. Entonces les cuento que yo en ocasiones me agoto de escuchar a la academia, o sea, a los maestros de maestros, a los investigadores en la academia, diciéndonos a los maestros de las escuelas: debe ser así, deben hacer así. A veces me agota cuando me citan a Freire: hay que transformar el currículo. Bueno, vamos a hacerlo pues. Entremos a transformarlo. Yo soy directivo docente de la escuela oficial. No he podido conocer, bueno, sí otras, pero institucionalidad más obtusa y rígida para transformar el currículo. Venga pues, vamos a transformarlo. Vamos a producir conocimiento desde adentro para que vean el asunto. Y les cuento que estoy metido en este asunto de la oficialidad solo desde el 2010, y ese fue uno de los retos que me metí, porque yo estaba en la academia atrás, yo soy antropólogo, y yo decía: es por aquí, es por allá, es por allá. Pero cuando hablaba con los maestros: no, es que no se puede. Es que yo intento por aquí, como usted dijo, y no se pudo. Es que ustedes hablan muy bueno. Hasta uno los aplaude y todo, pero es que eso no se puede, por múltiples razones. Porque el ministerio, porque el secretario de Educación, porque el rector, la rectora, porque pero hacer conocimiento desde adentro es muy importante. Entonces nosotros tenemos que hacer investigación y conocimiento para venir y contrastarnos con la academia de afuera. Porque es muy importante. Si la academia hace reflexiones tan críticas, yo me he encontrado unos superdoctores de la Universidad de Antioquia, superdoctores de la Universidad de Heidelberg, superdoctores, hablan unas maravillas, maravilloso, pero venga pues en la cotidianidad, cuando un maestro tiene 50 estudiantes en un aula de 40 metros cuadrados, resuélvame ese asunto. Cuando a un maestro le están exigiendo para mejorar las pruebas saber y las pruebas IFES, entonces fundamentarse en los contenidos y no en las competencias. Entonces resuélvame eso pues, transformemos el currículo. Cuando un maestro rural de la oficialidad
tiene 30 estudiantes en 35 metros cuadrados y del grado preescolar al grado quinto. Resuélvamelo pues. Hagamos investigación ahí para venir y contrastarnos con las universidades que forman maestros y con las maestrías y doctorados de educación. Pero nos contrastamos desde nuestra investigación. Es muy importante traer… Profe, qué pena, vamos cerrando, por favor. Bueno, entonces les con su cuento lo pregunta, siguiente. gracias. Discúlpeme, porque es que a mí me apasiona esto, porque como yo estuve allá y ahora estoy aquí, ¿cierto? Entonces les quiero contar lo siguiente. Es importante que nosotros como maestros investiguemos, por ejemplo, la categoría del miedo, que es una cosa espectacular. El miedo, el uso del miedo como elemento político, investiguemos el miedo como categoría reguladora del currículo. En nuestro currículo está manejado y administrado por el miedo. Investiguémoslo y enseguida traigámoslo aquí desde nuestras investigaciones y no solamente como experiencias curiosas. Los maestros, venga, cuénteme su experiencia curiosa y tiene 20 minutos. Y traigamos a los investigadores de afuera, los que no están construyendo el conocimiento adentro en la cotidianidad y tienen 1 hora, hora y 10, hora y 20, no importa. ¿Y es un reclamo? Sí. Pero no a ustedes, sino a nosotros, porque nosotros en la escuela creemos que no podemos ser investigadores. Bueno, gracias. Le damos la palabra, por favor, a Karina y vamos a hacer el cierrecito ya acá. Sí, primero agradecerles mucho la mesa. Creo que esta idea de cuál es la promesa de la escuela es lo que estuvo circulando en estos 2 días, ¿no? Y cómo comprometernos con esa promesa. Y a mí lo que me parece muy importante de lo que ustedes sugirieron es este proceso de instrumentalización de la vida democrática escolar, todas las cuestiones de estandarización, porque me ponía, digamos, a pensar siendo rector, siendo director de escuela, incluso maestro, toda la batería, las herramientas, por lo menos en Argentina, supongo que aquí también, que el Ministerio de Educación y las secretarías han producido y están, digamos, controlando incluso los acuerdos de convivencia y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo salirse de esa estandarización en políticas tan controladoras, ¿no?, en nuestros países respecto de esta gestión democrática de la escuela? Entonces también cómo darle lugar a esos maestros rectores que, digamos, cumpliendo con la normativa, hacen una escuela más democrática, ¿no? Y cómo reivindicar también eso y cómo ayudar, digamos, en esos procesos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Porque es una tensión finalmente. Bueno, yo quiero decir como varias cosas muy breves. Una es, sí es verdad que a veces no conocemos lo normativo. Yo he encontrado los últimos años en el constitucionalismo popular una perspectiva muy interesante del derecho para lograr que, pues, lo que los abogados llaman la justiciabilidad del derecho. Es decir, poder poner los derechos que nos importan, los que nos interesan en el escenario de lo constitucional. Pero bueno, eso será un tema del que podemos conversar después. Respecto a la instrumentalización, Karina, yo creo que lo peor de la instrumentalización democrática en la escuela es el vaciamiento de la subjetividad política. Es decir, cuando nosotros hacemos ejercicios de elección de personeros escolares, de contralores escolares, cuando hacemos esos ejercicios de gobierno escolar y los instrumentalizamos, lo que estamos dejando de lado es la posibilidad de formar a los sujetos en una perspectiva política. Lo que yo creo, después de haber pasado por dos rectorías de 2 colegios en Medellín, es que hay que jugarse el tiempo escolar. El tiempo escolar es hoy un mecanismo de resistencia. No podemos hacerlo a las carreras, no podemos hacerlo de afán. La democracia no se forma a las carreras, se forma con una lentitud propia de los procesos de formación. Es decir, dándole tiempo a las voces, a las narraciones, a las opiniones, a la formación del juicio y de la opinión.
Pero si nosotros nos dejamos apretar por el tiempo de la institucionalidad formal, pues terminamos haciendo las cosas que hacemos. Personeros que hacen las mismas campañas populistas que hacen los políticos de afuera, y nosotros terminamos pensando que porque los chicos votaron, o sea, es un poco una pantomima democrática. Y yo creo que es muy importante recuperar el tiempo en la escuela, recuperar el tiempo para pensarnos la posibilidad de estar juntos y juntas con 50 estudiantes en el aula. Yo creo que es posible hacerlo, pero hay que hacerlo en un proceso de resistencia de los maestros. Eso no va a ser fácil, pero tenemos que recuperar el tiempo escolar. No podemos ceder en una cosa que pareciera accesoria, pero que finalmente es en la que se depositan muchas posibilidades de la calidad en la formación de la subjetividad política. Pues en diálogo con lo que plantea la profesora Alexandra, creo que sí, algún rasgo es bien importante en eso de la subjetividad política, también como lugar de posibilidad para construir espacios democráticos en la escuela. Es lo que tiene que ver con eso que decía Hannah Arendt al referirse a la política, y es que esta posibilita sobre todo un encuentro entre los hombres. Si las escuelas se viven como espacios de la colectividad y no agotada en una insularidad, y hablo de la escuela en sentido amplio, porque yo me muevo en el ámbito universitario, pero considero que también allí hay una escuela que está pensando estos procesos de formación y que también allí hay unas resistencias desde adentro, así estemos llenos en todos los niveles de escolaridad, de formatos, de dispositivos de control, de relaciones de saber y de poder que a veces se vuelven casi infranqueables. Pero creo en ese lugar de lo colectivo, creo en ese lugar del encuentro y creo en ese lugar de la palabra y del lenguaje, como aquellos escenarios posibles para crearle fisuras a estos escenarios que son tan rígidos, pero que si nos detenemos en la historia de los movimientos sociales en América Latina, ya de los maestros u otros movimientos populares, que los distintos países han generado espacios de resistencia, discursos contrahegemónicos, desde una subjetividad política no solamente agotada en la reflexividad, sino también acompañada de unas acciones y unas capacidades de agenciamiento concretos. Creo que es posible, el movimiento pedagógico colombiano también lo ha demostrado, desde esa reivindicación misma de la capacidad intelectual de un maestro que es capaz de comprometerse con su acción y su palabra en pensar nuevas maneras. Y me uno nuevamente a lo que plantea la profe Alexandra en términos de que es muy importante mantener viva la esperanza y la posibilidad de que es importante o de que seguramente es posible crear otro tipo de escuela, que vamos a convivir seguramente siempre con estos discursos del control, con estos discursos de la instrumentalización, con estos tiempos tan cortos, ¿cierto?, con esas tensiones en el currículo, pero que justamente esa es la posibilidad de crearles esas grietas. Y ahí recuerdo hay una frase de Ernesto Sábato que tiene un libro suyo que se llama La Resistencia, y es que a la vida le basta el tamaño de una grieta para renacer. Bueno, agradecemos mucho a Alexandra y a Erika. Les recordamos que tenemos un espacio de descanso de unos minuticos. ¿Perdón? Ok, me recuerdan que tenemos tiempo para una intervención. Sí, allí arriba. Buenos días. Las escuelas y las escuelas normales hemos venido pensando que hay que abrir otros senderos y otros caminos. Precisamente se ha pensado en las prácticas. Las prácticas hoy tienen que ser un escenario abierto y la escuela tiene que abrirse. Elencando lo que las dos maestras decían ahora, considero que hoy la escuela no puede institucionalizar lo que se legaliza. La escuela precisamente tiene que hacer una crítica y el mejor escenario para hacer una crítica es crear en las escuelas espacios que permitan crear, hacer, vivir y revivir historias de vida. Las historias de vida contadas permiten entonces hacer muchos cambios.
y la confianza es lo que le permite a todos los maestros y a los que formamos maestros hacer nuevos escenarios de vida. Formar es cambiar conciencia y considero que formar un sujeto político se debe de hacer desde que se inicia el proceso de formación en el hogar y la escuela lo continúa. Para mí, como con la experiencia que uno ya tiene, ahorita cuando hablaban de la investigación, no se investiga solamente con una bata. El mejor espacio para investigar es precisamente la escuela. En la escuela formamos investigadores con procesos de pensamiento crítico, con lectura comprensiva. Adiós a las izadas de bandera, ya eso no hay que hacerlo. Adiós a mapas colgados en la pared. Adiós a recreos y descansos que no tengan el ejercicio del debate. Para mí la escuela sí es una esperanza. Buenos días, mi nombre es Fernando Urán, en este momento me encuentro trabajando en el municipio de Yarumal, en un corregimiento que se llama El Llano. El trabajo en la ruralidad para mí es un escenario maravilloso, teniendo en cuenta todo esto de la democracia y lo mucho que hay que recuperarla. Saben, a mí me parece tan triste que el hecho de ser campesino en este país sea un sinónimo de estoy más abajo que los demás. Es decir, ustedes no se imaginan dónde está la autoestima del campesino en este momento. No es en la totalidad, obvio, hay mucha gente que empieza a entender que el campesino y las personas que habitan el área rural tienen muchísimo valor y que el campo tiene todo el valor, digamos, en la economía del país y en lo que es formación de sociedad. Pero es triste que en este momento la educación en el campo esté en el estado que está. Es decir, siempre se prioriza lo que es la parte urbana, siempre se prioriza lo que es un colegio, lo que es una escuela en un pueblo, en una ciudad. Y es por el mismo sistema que está formado en este país para la educación. Es triste, de verdad, el escenario que uno tiene que vivir. Imagínense ustedes el bachillerato rural, ¿en qué está en este momento? Si estamos hablando de democracia, debería haber una igualdad o debería haber una equidad en este sentido, tanto de la parte de la ciudad, de los pueblos, como de la parte rural. Y ahora ustedes se ponen, no sé, ahora vemos todos que en el área rural la parte del bachillerato empieza con meses de atraso con relación al bachillerato de la ciudad y de los pueblos. Eso es una normativa y es algo contra lo que habría que luchar o contra lo que se está luchando. Un sistema educativo que vaya más a esa parte, que los estudiantes mismos puedan ver que tienen un problema, es decir, que aprendan las comunidades, tanto padres de familia como los muchachos, a ver esas problemáticas que los rodean. Una de ellas, ¿por qué hay que empezar más tarde su bachillerato? ¿Por qué hasta marzo no se sabe qué va a pasar con ellos? ¿Por qué esos sistemas tratan de forzar a los muchachos que viven en lugares lejanos a tenerse que desplazar hasta un corregimiento, hasta una ciudad? Porque para eso lo hacen, es decir, empiezan tarde para que los rectores de los pueblos y los rectores de los corregimientos puedan obtener la mayor cantidad posible de estudiantes, porque se convirtió en comercio, porque en este país los estudiantes significan plata, es decir, ese es un problema grandísimo que tenemos acá. Y si estamos hablando de democracia, de la educación, no podemos partir de ese tipo de cosas y de ese tipo de desigualdades. Es decir, estamos trabajando con las uñas en el campo.
porque los recursos no son los mismos que tiene una ciudad o tiene un pueblo, no. Yo creo que ahí también hay un punto de debate y un punto a pensar. Miremos hacia el campo, hacia la ruralidad, que es la mayoría de este país. Pensemos, ¿por qué las ciudades están atestadas? ¿Por qué ya no cabemos en las ciudades? ¿Por qué los edificios más altos y las calles más estrechas? ¿Por qué no cabemos? Pues porque el campo se está desplazando a la ciudad, porque los muchachos creen que en el campo no hay oportunidades y de hecho se ha hecho lo posible desde arriba para que eso sea así. Entonces, yo quiero que también miremos ese punto de reflexión. Obvio, aquí no podemos abarcar todo este tema, pero de pronto para que empiecen a mirar hacia la parte rural, que se supone es la mayoría de este país, pero que desafortunadamente se está buscando que se desplace y se venga a amontonar en las ciudades. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Marta, un nombre que ya casi no se usa, porque todas se llaman Lady, ¿no? Bueno, yo soy maestra de futuros maestros y hay una cosa que me preocupa. Él habla de la ruralidad, yo hablo desde la ciudad. Los niños y las niñas, a pesar de que yo soy profesora universitaria, pero los niños y las niñas sacarlos, dicen los maestros, de mis alumnos maestros, que es mejor sacarlos de la cárcel, ¿sí? Es más fácil salir de la cárcel que llevarlos a la ciudad, conocer la ciudad. Yo ando toda la ciudad de Medellín con los alumnos, conociendo los diferentes ambientes de aprendizaje que tiene una ciudad como la ciudad de Medellín, que se dice llamar la ciudad educada, ¿no? La ciudad más educada del mundo, la propaganda que dicen. Ellos tienen dificultades inclusive para conocer la misma ciudad, todos sus ambientes de aprendizaje tan importantes que tiene como ciudad. Y entonces dígame, los chicos los han metido en el barrio como guetos que no conocen la ciudad, todas las posibilidades que tiene la ciudad de Medellín para educar. Entonces, empecemos con que yo la vivo esa problemática, lo cito en X y Y lugar, les doy una programación y tengo alumnos que se han perdido, que no llegan porque no encuentran los lugares de la misma ciudad, viviendo en la misma ciudad, porque si es que yo vivo en el barrio tal, yo digo, es que eso hace parte de la ciudad. O sea, vivir en el barrio X o Y no hace parte de la ciudad de Medellín. Es como si viviéramos aparte, entre la misma ciudad. Se han ido formando unas especies de guetos, de una cosa muy compleja. Entonces, mire, los chicos, ella hablaba de un ejemplo de los judíos, de toda la propaganda que ellos se la tienen clara. A los chicos de Alemania los sacan y les muestran todo el Auschwitz, todos los asuntos que pasó en la Segunda Guerra Mundial para no repetirla. Aquí no puede uno sacar un chico porque le va a pasar de todo, sabiendo que en su barrio están también todos los peligros. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué le pasa a la escuela que los chicos y las chicas no pueden salir a conocer su propia ciudad, ni su propio barrio? Porque hay un ejercicio que yo hago que es, empecemos por el barrio. No, yo no puedo caminar por acá, por allí, porque existen tales y tales y tales peligros. Bueno, todo el mundo lo sabemos, indudablemente, la ciudad violenta que vivimos, pero que a pesar de todo se llama una ciudad que tiene fama de servicio en la educación, que todo el mundo quiere venir aquí, pero que tiene muchas complejidades, ¿cierto? Dentro de la misma ciudad, como movernos. Pero yo creo que hay esperanza. Yo siempre hago el ejercicio y cambiamos indudablemente y la pelearemos y la resistencia. Yo digo que la resistencia empieza por los mismos maestros, ¿no? ¿Cuáles son mis resistencias? ¿Cuál es el ejemplo a seguir de mis resistencias? Y no solamente de palabras, sino de hecho, ¿sí? Porque los maestros somos buenos para hablar, pero no hacemos cosas, no damos ejemplo y eso es una cosa indudable. ¿Sí? Entonces, como en conclusiones, la ciudad de Medellín brinda muchos espacios de aprendizaje que los chicos no pueden acceder a él. ¿Por qué? Por la que usted hablaba de la instrumentalización. Tienes que llenar una serie de formatos, una serie de asuntos
que aquí que dé permiso al pelado, ya pasó el evento, ya pasó la historia, ¿sí? Ya no se puede, ¿sí? Entonces, acceder a eso, por favor. Muchas gracias. Marta Dione Tobón es profesora de la institución educativa Fabio Zuluaga del corregimiento de San Cristóbal, un corregimiento donde una de las instituciones de nuestra alianza tiene mucho contacto y trabajo, historia y experiencia, que es Penca de Sávila, y ella nos va a compartir hoy la experiencia que ha llamado La convivencia, un encuentro humano resiliente. Bienvenida, Marta Dione. Buenos días. Pues en primer lugar agradezco muchísimo a la Corporación Penca de Sávila, a la Fundación Confiar y a las entidades que hacen posible este encuentro tan hermoso de maestros gestores de nuevos caminos. La convivencia, un encuentro humano resiliente, fue el nombre que quise darle a esta intervención, pensando más que todo en motivar la esperanza que tengo y que yo sé que muchos de ustedes o la mayoría tenemos de una escuela diferente, que realmente sea un escenario de convivencia y de paz. Creyendo que es posible una escuela abierta, que contraviene la escuela convencional, las rígidas estructuras de esa escuela convencional, y que la convivencia es uno de los elementos fundamentales para una verdadera educación. Entonces, desde nuestra experiencia en el centro educativo hemos venido trabajando el proyecto ambiental escolar PRAE, que denominamos Aproximación de la Escuela al Desarrollo Humano Sostenible y a una Cultura de Paz y Buen Vivir. La educación ambiental, de todas maneras, promueve una formación integral que atiende al desarrollo de las diferentes dimensiones del desarrollo humano. Y pues la dimensión ética es supremamente importante y en ella la convivencia pues cobra un papel fundamental, más en este tiempo en el que estamos en posacuerdo, ¿cierto? Donde la escuela tiene que tomar una posición y en el caso nuestro hemos siempre trabajado en aportar desde la escuela la construcción de una cultura de paz y buen vivir, pero además ahora que nos piden una cátedra de paz, pensamos que es muy importante no una cátedra, ya creo que hemos trascendido ese asunto de una cátedra y pensamos que la paz es un eje transversal de la educación. No sería posible una educación, pues que la educación tiene que ser para formar en la paz, ¿cierto? Creo que la convivencia en la escuela y desde nuestra experiencia le hemos dado una importancia especial a la relación del maestro con el estudiante, el estudiante con sus demás compañeros y a la escuela y la familia. Creo que son momentos muy importantes en la convivencia escolar. Y la convivencia escolar además la vemos en escenarios como la familia, la escuela, la comunidad y otros escenarios que permiten la construcción de un aprendizaje significativo de la convivencia, porque ese es un proceso que es permanente, que vivimos a diario. Cuando nosotros fuimos invitados a este evento, pues pensamos que es un tema muy, muy importante y muy oportuno, porque en nuestra escuela estamos pensando la convivencia desde la perspectiva de la educación ambiental, porque no es solamente entre los seres humanos la convivencia, sino además lo otro. Y desde la visión sistémica del ambiente pensamos que
la convivencia mirada desde esa visión sistémica, pues también para nosotros es un sistema de convivencia el que pretendemos construir en la escuela, para hacer que la escuela sea de verdad una vivencia, un encuentro verdaderamente humano. Y consideramos además que es fundamental que la escuela se piense diferente, que trascienda de lo convencional, porque buscamos una escuela abierta, flexible en todas sus acciones curriculares, en su estructura. Y además creemos que es muy importante la proyección del trabajo que hacemos con la convivencia hacia la comunidad. La escuela tiene que indagar, tiene que reflexionar, por ejemplo, en los conceptos que orientan la convivencia en la escuela y repensar, pienso yo, el manual de convivencia, porque para nosotros el manual de convivencia muchas veces se convierte en un instrumento de exclusión y debería ser todo lo contrario. Entonces, en la escuela estamos en esa búsqueda de construir un sistema de convivencia que nos permita poder vivir de verdad en la escuela la participación, la democracia, los derechos fundamentales que tenemos las personas, que se pueda en la escuela conversar sobre ello y vivirlo así. Yo creo que hoy más que nunca es necesario pues reflexionar este tema de la convivencia, es muy pertinente para el tiempo que estamos viviendo, cuando encontramos, por ejemplo, que tenemos, digamos, unas circunstancias socioculturales muy complejas y que se necesita precisamente una escuela resiliente, creativa, que aporte a la solución de los problemas que le aquejan y fundamentalmente que la convivencia sea encuentro humano, como lo decía al principio. Creo que tenemos también que considerar el lenguaje que utilizamos en la escuela, qué asuntos son muy importantes pensar, como por ejemplo la forma como conciliamos o acordamos las que llamamos normas, que en el caso nuestro estamos como en la tarea de que sean más bien responsabilidades. Creo yo, la norma nos viene de afuera, de alguien externo, y la responsabilidad la asumimos cada uno. Si logramos que los niños y la comunidad y los mismos maestros entendamos esa parte, podríamos hacer un proceso muy bello para poder aprender a vivir en comunidad, a pensar en el bien común y de verdad pues a allanar el camino para hacer una escuela verdaderamente resiliente. La resiliencia es un concepto importantísimo que creo que debe entrar a la escuela a reflexionarse, porque en este tiempo tan complejo en el que vivimos, tanta agresión, tanta violencia, tanta indiferencia, tanta indolencia, tanto caos, eso necesariamente que lo vivimos en el contexto social y cultural se traslada a la escuela. Y si somos capaces de soportar toda esa cantidad de cosas que nos llegan a diario a la escuela y logramos poder hacer que superemos esas dificultades, esas adversidades y que los niños aprendan a hacerlo desde cosas muy sencillas. Por ejemplo, en nuestra escuela tenemos un gobierno estudiantil y en él estamos motivando la figura de un presidente, vicepresidente, mediadores, animadores de la paz, así lo llamamos en cada grado, incluso el contralor, el personero, y si todos ellos son capaces de participar de un modo creativo, digamos, de una forma diferente a como hemos venido moviendo la participación en la escuela convencional, yo creo que estamos ahí
formando y haciendo una escuela diferente que puede llegar a generar cambios muy importantes en las familias y en la misma comunidad, ¿cierto? Porque el trabajo y lo que sucede en la escuela se proyecta también a esos entornos, a la familia y a la comunidad. Creo mucho en que, y desde la experiencia lo estamos haciendo así, en construir vínculos afectivos y de unión, tanto entre los mismos estudiantes, los maestros, el personal que apoya en la escuela, los padres de familia, la comunidad, a través de distintas estrategias, como les planteaba, por ejemplo, el gobierno estudiantil, las tertulias pedagógicas con los maestros, para que nosotros seamos capaces también de empezar a pensar de una manera diferente asuntos de la escuela tan importantes como la convivencia, entre otros, pero en el caso de la convivencia, los maestros necesitamos abrirnos un poco más, ser más tolerantes, porque de pronto, si nosotros logramos hacerlo, igualmente eso se va a reflejar en los estudiantes. Entonces, es bien importante el trabajo de formación de nosotros los maestros en ese tema de la convivencia escolar y todo lo que tiene que ver con ella. Es muy importante además, por ejemplo, otra estrategia en la escuela como la tertulia del saber, que es con los niños. Con los niños todos los días tenemos un espacio de conversación. Promover el diálogo y la conversación en la escuela es fundamental para poder acercarnos a conocernos, a saber qué pensamos, aprender a respetar al otro, conocer los distintos puntos de vista, en fin. Y tenemos otros espacios como por ejemplo el encuentro de saberes, que ya es con comunidad y con otras instituciones, y en él también promovemos la conversación, la discusión, y creo que son espacios donde construimos vínculos que son fundamentales. Tenemos otras estrategias que aportan a la convivencia, yo diría al buen vivir, a la convivencia y al buen vivir en un espacio resiliente que se está promoviendo en la escuela, que es la escuela, y que eso nos aporta al desarrollo humano sostenible, porque nosotros venimos pretendiendo contribuir desde la escuela, desde lo que nos corresponde, contribuir al desarrollo humano sostenible desde esa perspectiva, digamos, del buen vivir y cultura de paz, necesario en estos tiempos. Creo yo que son elementos pues generales de nuestra experiencia y que por lo tanto para nosotros la experiencia es valiosa para nosotros, para nuestra comunidad, y podemos, digamos, compartirla con ustedes y con otras instituciones y personas, porque creemos que tenemos elementos interesantes que pueden motivar a otros, siendo nuestra experiencia una experiencia muy sencilla. Creo que tanto nuestra experiencia como cualquier otra experiencia en otra institución, en otra escuela, donde realmente estemos queriendo formar integralmente, tenemos necesariamente que darle un lugar muy importante a la convivencia, porque es fundamental. Yo quisiera recordar una frase, creo que es de Heidegger, algo así. Él dice: el aprendizaje significativo se empobrece tanto en lo curricular como en lo vincular si la relación maestro-alumno no se consolida. Y ahí, pues, por eso lo mencionaba al principio, nosotros le damos una importancia especial a la relación maestro-alumno, porque a veces es difícil. Nosotros los maestros, tal vez la mayoría, fuimos formados en una escuela convencional donde pues la participación, la democracia, pues mínima. Entonces uno tiende a repetir esos modelos, y lo que queremos a través de este proceso que hacemos es de hacer reflexión sobre estas cosas y poder hacer algo diferente, porque nos cuesta. A veces estamos
pensando que estamos en una escuela que se está abriendo, pero tenemos, como decía por ahí alguien que conozco, una patica en la escuela convencional y otra en la escuela abierta. Entonces uno está como en ese medio. La idea es que podamos cada vez lograr mayores niveles de participación en la escuela, porque la participación pues, es un elemento fundamental para que de verdad pueda haber una buena convivencia en la escuela. La participación lleva a la democracia y pues si queremos un verdadero ambiente democrático en la escuela, tenemos que abrir los espacios de participación y permitir que los niños puedan ser ellos mismos y permitirles que ellos puedan expresar, puedan contribuir con sus pequeñas o grandes acciones también a la escuela, ¿cierto? A construir una escuela entre todos, porque estamos acostumbrados a que somos los maestros los que decimos qué hacer, explicamos, nos paramos al frente de los estudiantes, la misma estructura del aula nos muestra así como una educación que se encasilla, que es inflexible. La educación convencional ha sido y sigue siendo, porque todavía vivimos educación convencional, que todavía busca es homogeneizar, todos igualitos, y si atendemos al concepto de diversidad que además debemos reflexionar para la convivencia, pues todos somos diferentes y se supone que la escuela es un espacio rico en diversidad. Entonces, yo simplemente quería compartir desde nuestra experiencia el anhelo que tenemos, las acciones pequeñas, sencillas que hacemos para construir esa escuela que tenga un verdadero encuentro humano que es la convivencia y que ese sea un aprendizaje significativo para la vida tanto de los estudiantes como también de nosotros los maestros, de los padres de familia y de la comunidad en la que estamos. Creo que de esa manera cada escuela, en el caso nuestro lo estamos procurando hacer, contribuimos al país, ¿cierto? A que se transforme un poco la cultura que tenemos y que aprendamos a superar las dificultades, a entender el conflicto como algo cotidiano, algo propio, inherente al ser humano, y que simplemente la escuela pueda ayudar a educar a los niños desde otra cosa muy importante que es la parte emocional y también educarlos en lo que llaman competencias ciudadanas, pero que yo diría más bien, como dicen otros también, habilidades para la vida que nos permitan ser más armónicos en la convivencia, en el aprendizaje de la convivencia. Bueno, Marta Dione, muchas gracias. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta a Marta Dione. Mientras tanto, invito. Ok. Sí, queríamos ilustrar, digamos, de algún modo cómo se vive la convivencia en nuestra escuela. Esto fue algo que sucedió a principio del año. Cómo hemos tratado de motivar que los niños resuelvan sus propios problemas y que conversen, que hagan la mediación ellos mismos, pues nos pareció interesante porque una compañera encontró los niños en el momento del descanso en la biblioteca, puerta cerrada, y ella estaba preocupada porque qué estaba pasando y resulta que estaban conversando sobre un problema. Yo quisiera mostrarles el video que se nos quedó mal, pero por lo menos que escuchen lo que los niños dicen. Regaña uno. Y sabe que cuando yo quiero comer limón voy a mi casa y miro a ver si hay. Muchachos, sí. venga. Primero les voy a decir una cosa a ustedes, para que piensen, para que traten de pensarlo ustedes mismos. Los supervisores aquí no estamos de parte de nadie. Que cada uno estamos resolviendo el problema entre nosotros mismos. Nosotros acá una cosa, llamemos a la mamá.
Vale, Llamemos entonces, a la mamá. Hacemos una... Bueno, es un poquito más largo, pero más o menos creo que han comprendido. Yo quisiera leerles esta frase de Sarstein. Dice que estimular a los alumnos a resolver las propias disputas sin intervención de las autoridades, aún dentro de los límites que fijan los programas de mediación escolar, es reconocer la necesidad de descentrar el rol de los docentes y no docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es legitimar el saber de los alumnos respecto a sus propias necesidades y es aceptar el valor del aprendizaje entre pares. Creo que esto es fundamental si queremos verdaderamente pues, formar a los niños en una convivencia armónica y que aprendan a la resolución de conflictos de una manera, ¿cierto?, de una manera adecuada. Entonces, creo que la escuela, cualquier escuela, la educación en general es fundamental en ese aporte a la construcción de una cultura de paz.